Bien, estamos de vuelta. Esto es Next Noticias, edición estelar, y el fin de semana, específicamente el día de ayer, pudimos apreciar un acto donde la escalada de violencia es abrumadora, y hoy vamos a conversar y tratar de reconocer a estas personas que son capaces de maltratar, incluso matar animales. Estos comportamientos que posiblemente se pueda tratar de un sociópata. Y para eso está con nosotros el sociólogo e investigador y docente Alonso Ramos. Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido a Next Noticias. Hola Carolina, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a toda la audiencia de Next. Alonso, estamos frente a una sociedad, como tú bien lo dijiste, con baja cohesión y fragmentada. Esto lo conversamos un poquito antes de esta entrevista. Quisiera, tú sabes, comenzar a preguntarte este tipo de comportamientos, ¿cómo lo podemos definir? Mira, estamos acá precisamente para tratar de discutir un poco y dar algún tipo de respuesta o análisis a una situación específica y particular que se dio hace Exactamente. poco, ¿no? El caso que tú mencionas, de Correcto. este joven que agrede a un gatito, a un animalito. Y podríamos quedarnos en el caso individual, ¿no? Y ver elementos muy particulares del caso, saber la biografía o la historia de vida del Sí. joven, saber sus condiciones familiares, ver los elementos, digamos, un poco más vinculativos a la comunidad a la que él pertenece, etcétera. Podríamos quedarnos en eso, pero los sociólogos lo que hacemos es que tratamos de ver, digamos, la totalidad de la realidad, y yo prefiero que discutamos acerca de las causas, de las razones que están llevando a que tengamos esta sensación de incremento de violencia, de incremento de la inseguridad, de esta sensación de que estamos en una especie de selva de cemento donde lo que está primando es la ley del sálvese quien pueda, Así ¿no? es. Y para eso yo te invito a la audiencia a que reflexionemos sobre tres cosas. Yo pienso que hay tres elementos clave que podrían darnos luces acerca, no solamente de ese acto que vimos, sino también podría darnos luces acerca de por qué se han incrementado la violencia intrafamiliar y por qué dentro de la violencia intrafamiliar son las mujeres y las niñas y niños los que más sufren esas violencias. Podríamos encontrar pistas para saber precisamente por qué da esta sensación de que vivimos en una sociedad donde se ha perdido la solidaridad. Sí. Y paso rapidito a decirte tres cosas. A ver, lo primero, hay unas encuestas que se realizan periódicamente por que se llama el Latin Barómetro y el Barómetro de las Américas. Son encuestas regionales. En estas encuestas regionales, donde se mide, digamos, el tema de la democracia, donde se analiza la situación de la democracia en los distintos países de América Latina, uno de los elementos que más llama la atención en el caso de Panamá es la pérdida progresiva de la confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades, hacia las instituciones y hacia la propia ciudadanía, ¿no? Ok. En toda la década que va del 2010 al 2020, en todas las encuestas hechas por el Barómetro de las Américas y el Latin Barómetro, Panamá ha ido mostrando de manera progresiva, sucesiva, en aumento esta situación de desconfianza generalizada. De hecho, a nivel local hay una institución que se llama el Centro de Estudios Internacionales Políticos y Sociales, CIEPS. Ellos han hecho un par de encuestas también y dan los mismos resultados. Estamos viviendo una sociedad que ha perdido la confianza a sus instituciones, a los políticos que, digamos, orientan esas instituciones y a la propia sociedad en términos generales. Eso sería lo primero. La pérdida de la confianza es destructiva, por decirlo de alguna manera, y erosiona profundamente la cohesión social y produce precisamente, podría llegar a producir actos Este tipo de sociales actos. de carácter, exactamente, gente que no se siente vinculada al todo, gente que no se siente vinculada a la sociedad, gente que siente que las normas, que siente que los valores de la sociedad panameña, pues no solo no los representa, por decirlo de alguna manera, sino que además no hay conformidad con la situación en la que se encuentran. Yo creo que eso sería lo primero. Lo segundo sería un tema un poco más estructural, que es el tema de la desigualdad y la exclusión social. La región es la región más desigual del planeta y es la más violenta también. Ahí hay una correlación de mediana a fuerte. En la mayoría de los estudios de los organismos especializados se muestra esta tendencia. Panamá es un país profundamente desigual, desigualdad y exclusiones que se han ido incrementando con la pandemia. La pandemia vino a exacerbar lo que ya existía. Así Y es. podríamos decir también que estas conductas desviadas
podrían tener una vinculación directa con el tema de la desigualdad y la exclusión social. Y hay un tercer elemento fundamental que para mí es clave y es el tema, regreso al tema de las instituciones. Tenemos un país con instituciones débiles, tenemos un país con instituciones controladas por grupos de poder que al final y al cabo, cuando tú sumas y restas, te das cuenta que esos grupos de poder realmente se han hecho del poder del gobierno para satisfacer sus necesidades y se han olvidado de las necesidades de la población, ¿no? Y eso también sale en las encuestas que se hacen sobre el tema. Entonces, tomando en cuenta que el tema del delito, las violencias, la desviación, son fenómenos, digamos, multicausales, fenómenos dinámicos, yo apostaría a que en esos tres elementos que acabo de mencionar puede estar escondida la respuesta a esta situación de baja cohesión, de esta situación de inhumanización de la sociedad panameña. Importante esto que mencionas, Alonso, porque definitivamente una de las principales causas o lo primero que uno piensa cuando pasan o cuando vemos este tipo de actos es que seguramente esta persona de muy pequeño, niño o niña, ha pasado por algún trauma, ya sea familiar, ya sea psicológico, ya sea con algo, que lo ha hecho que vaya creciendo de esta forma, pero no casi o nunca conocemos o tomamos en cuenta todos estos tres valores que acabas de mencionar. Pero ahora, Alonso, este tipo de comportamiento, específicamente el de matar animales, ¿tú lo considerarías como un sociópata o un psicópata? No, yo creo que esa es tarea de la psiquiatría. Lo cierto es que precisamente si nos vamos a, digamos, a estudios científicos que se han hecho sobre el tema, se muestra cierta vinculación entre esta deshumanización y esta violencia hacia la vida en términos generales y específicamente hacia los animales. Hay cierta vinculación con, digamos, personalidades o tipificación de personalidades de corte de psicópata, por decirlo de alguna manera. Eso solo será posible, solo podremos saber el caso del joven, la situación del joven, cuando sea atendido por un psiquiatra y por un especialista. Lo que no puede pasar es que estigmaticemos, no, lo que no puede pasar es que a partir de un caso, que no es la generalidad, estigmaticemos a la juventud, estigmaticemos a los jóvenes que vienen de sectores populares, etcétera, porque eso también suele pasar, ojo, y un poco cuando tú estudias o cuando tú trabajas de la sociología criminal, este elemento de estigmatización siempre es necesario tomarlo en cuenta porque es un factor que está allí presente a la hora de abordar estos fenómenos. Pero bueno, como te digo, habrá que hacer un estudio de caso, un estudio biográfico de la condición de la familia del joven, etcétera. No se sabe qué tipo de familia es, si viene de una familia nuclear, si viene de una familia, digamos, donde solo ha sido criado por una persona, etcétera. Ahí hay muchos factores que hay que atender para poder dar, digamos, una certeza de la situación, o si fue una cuestión de una, como le llaman, de una gracia juvenil, de una broma juvenil, que es una broma de mal gusto que debería tener una sanción ejemplar. Ahora, Alonso, con estos tres puntos que mencionaste al principio, ¿qué tan peligroso o dañino puede ser este tipo de comportamientos para la sociedad? Sí, yo sí creo que de verdad la sociedad panameña está en una situación, estamos como en una olla de presión, ¿no? Estamos en una olla de presión, insisto, cuando tú mezclas el tema de la confianza, cuando mezclas el tema de la desigualdad, exclusión, la situación económica en este momento, por ejemplo, el 65% de la población se encuentra en la informalidad, el desempleo está en 2 dígitos, los ingresos de la clase trabajadora han caído, la canasta básica ha aumentado, se ha encarecido la vida. O sea, hay una situación de desesperanza generalizada, hay una situación de poco optimismo por el futuro inmediato, porque precisamente las instituciones y las autoridades que deberían estar pensando en la satisfacción de las necesidades de la población están actuando a contracorriente, a contrapelo, no están pensando en eso y no están actuando de esa manera. Dime, y vamos al caso puntual de la salud mental, por ejemplo, ¿no? De la salud mental. ¿Cuánto se invierte en salud mental en este país? ¿Cuántas instituciones de atención tenemos de salud mental? Solamente tenemos una pública, ¿no? ¿Cuántos programas hay en las escuelas públicas para vigilar la salud mental de la población? Cero, o sea, es nula la inversión en el tema de atender la salud mental, que es un elemento fundamental en el equilibrio de cualquier persona. ¿Te diste cuenta? Entonces sí, efectivamente, estamos en una situación
peligrosas, por decirlo de alguna manera, porque al final y al cabo, pues cuando se rompe esta cohesión social, digamos que las salidas van a ser distintas, diversas, y no van a ser necesariamente democráticas, no van a ser necesariamente dialogadas, consensuadas, ¿no? Puede haber salidas autoritarias a esta situación en la que estamos en este momento. Ahora, Alonso, ¿tú crees que exista algún tipo de, por así decirlo, rehabilitación con estas personas a las cuales tú has denominado como desalmadas o desinteresadas? Digamos, en un proceso de deshumanización, creo que sería el concepto. El problema este del individualismo extremo del que estamos, una sociedad deshumanizada. Sí, claro que sí, sí hay rehabilitación, sí podría haber rehabilitación. Si no hay una cuestión de carácter más biológico, porque eso Claro, también a veces está ahí, ¿no? exactamente. Temas biológicos, genéticos. O sea, si no hay algo así, efectivamente yo sí pienso que el joven podría ser rehabilitado y debería ser rehabilitado, porque yo creo que no basta con sancionar a las personas, no basta no basta con la sanción, también tiene que haber rehabilitación, tiene que haber reinserción, tiene que haber resocialización en el caso dado De, cuando se comete un delito, ¿no? Entonces, pero insisto, yo creo que hay que darle, digamos, el tiempo necesario para que las personas o las autoridades, las instituciones que están encargadas de ver el caso, analicen a profundidad y ausculten los elementos que componen ese caso del que estamos hablando en este momento. Claro, exactamente, Alonso. Muy importante lo que dices porque muchos de los comentarios en las redes sociales, cuando pasan este tipo de actos, es que vaya a la cárcel, que lo metan preso, pero realmente es un castigo suficiente para este tipo de personas. Definitivamente no. Claro que hay que rehabilitarlos. Carolina, te quiero decir lo siguiente. Nadie nace malo. Ningún ser humano nace malo. Ningún ser humano nace malo. Importante. Ningún humano nace malo. Nos vamos, el entorno, el Convirtiendo. contexto nos va desviando con el tiempo. Wow. Importante. Alonso, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por hacernos Ustedes, esta docencia en este tema tan importante. gracias a ti, buenas noches, gracias. Gracias, igual. Alonso Ramos, él es sociólogo, docente, tocando el tema pues, de lo que hemos conversado y lo que hemos visto a través de las redes sociales, el acto muy lamentable que vimos en cuanto a este tema del gatito, que no quiero hablar mucho. Adair, vamos contigo.